Así es, mis amigos, efectivamente en esta hermosa tarde nos encontramos aquí en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Precisamente como ustedes ya vieron en el título, estamos aquí en la ciudad universitaria, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Justo ahorita lo que están viendo detrás de mí es lo que se le conoce como el observatorio aquí en la UNA. Me estaban comentando que aquí en la UNA tienen carreras de astronomía. Ojo, no es astrología, sino astronomía, el estudio de los astros. Y me decían que hay licenciaturas y también hay posgrados, hay maestrías de astronomía aquí. Honestamente, déjenme decirles que no sabía que habían posgrado de astronomía aquí en la UNA. Y pues hoy por hoy, justo el día que estoy grabando este video, se están reanudando las clases aquí en la UNA. Es primer día que los alumnos vuelven a las aulas después de todo esto que pasó en la pandemia. Hoy es miércoles 18 de mayo del año 2022. Me comentaban que este observatorio fue construido antes de que aquí en la UNA existieran las facultades de astronomía. Estaba aproximadamente aquí desde el año 1990 aquí en la universidad. Y ustedes pueden preguntarse: Joel, ¿por qué empezaste este video en el observatorio y no desde la entrada principal? Y déjenme decirle que es porque el predio de la UNA es muy extenso y depende de cuál entrada usen ustedes para entrar a las instalaciones. Y me dicen que desde aquí donde estoy ahorita parado hasta los edificios administrativos tengo que caminar aproximadamente 2 kilómetros. Entonces yo dije, bueno, no voy a ir allá y luego voy a regresar porque serían 4 kilómetros. Vean los muchachos que están ahí atrás, son estudiantes de la carrera de arqueoastronomía. Están estudiando ahí, están como tomándole las medidas a esa réplica de una estela maya. Y pues la arqueoastronomía es una de las licenciaturas, uno de los grados que se imparten también aquí en la UNA. Y me estaba fijando ahorita que justo atrás de este edificio donde estoy ahorita, este es el edificio K2, justo atrás están las piscinas. Son piscinas olímpicas que pertenecen a los estudiantes o a la carrera de deportes, en este caso la licenciatura de educación física y cada una de sus disciplinas. La piscina desde el aire, como ustedes la pueden ver, se ve la verdad impresionante. Este que está aquí es el edificio K1, que es el edificio donde se imparten las clases de astronomía. Y yo desde aquí, desde el edificio K1, me voy a movilizar ahorita hasta las oficinas principales que tiene la universidad, donde me están esperando mis guías que me van a hacer el recorrido aquí por la universidad. Bueno amigos, vean que me he movilizado aquí ya para uno de los pasillos. Ya estamos aquí, digamos, en el centro de la UNA. Eso que están viendo atrás de mí es el edificio que se le conoce como Alma Mater. Es un edificio 100% administrativo. Tiene aproximadamente unos 5 o 10 años, más o menos por ahí anda. Tiene como unos 13, 12 pisos de altura. Buenas, hola, me llamo Fernando. Este lugar en específico se llama Hollywood. ¿Pero por qué se llama Hollywood? Desde que yo entré a la universidad en el 2014, entendí que se llama Hollywood porque se supone que aquí se van todas las estrellas. Con eso me refiero las personas que vienen a clases o no entran a clases. Este lugar, todo esto es un espacio de ocio donde puedes compartir con tus amigos, comer, y por eso le llaman así, porque solo las estrellas se llevan aquí. Pasa lleno aquí, me imagino. Está súper vacío porque no hay gente semipresencial y todo eso, pero un día normal te puedes encontrar miles de personas en ese lugar. Tanto así que no hay espacio ni para sentarte. Mucho gusto, como usted me lo repitió, soy Nahum Solano, trabajo en el Centro de Recursos de Aprendizaje, más conocido como CRA, y el CRA es una institución o un departamento en el cual se pueden hacer préstamo de salas, también el uso del correo institucional, en el caso de los estudiantes que no tienen correo institucional, se le facilita, y también tenemos el uso de cibercafé. Nos hemos movilizado ahorita para la Plaza de las Cuatro Culturas. Me estaban diciendo que esta es una plaza muy popular. Es tan popular casi como el Paseo Hollywood. Y se llama la Plaza de las Cuatro Culturas porque ese reloj que está a mis espaldas simboliza las 4 culturas. Es un reloj de 4 caras que en cada cara marca la hora. En un lado tenemos los números en maya, en el otro los números en griego, en el otro los números en romanos y también el sistema de numeración que usamos nosotros. Popularmente a esta plaza también se le conoce como la Plaza del Reloj. Y me dicen que aquí, cuando hay muchos estudiantes, aquí se ponen a tocar, se ponen a pintar, a veces también se ponen a andar en patinetas. Y también me contaban que los dos edificios que están a la par, que es el edificio D y el edificio F, son conocidos como los edificios gemelos porque son idénticos. Este es el edificio más nuevo que hay aquí en la ciudad universitaria. Se llama edificio 1847 en honor al año que se fundó esta universidad, cuando fue fundada por el padre Reyes, José Trinidad Reyes. Me comentaban que este edificio actualmente todavía no se sabe cuál va a ser el futuro. Algunos dicen que va a ser solamente administrativo y otros dicen que también van a recibir clase de algunas carreras. De momento está funcionando solo como edificio administrativo, ya que apenas tiene un año. En pandemia se terminó de construir, entonces ahorita que se está reaperturando todo, posiblemente se va a saber cuál es el futuro que le van a dar al edificio 1847. Me gusta el nombre porque así no se te olvida en qué año se fundó aquí la universidad. Estamos en las afueras del edificio que se llama CICE o Centro Comercial, CC, tiene varios nombres. Aquí ustedes pueden venir a comer, hay un comedor en la planta
parte de abajo también hay un pequeño auditorio donde yo recuerdo que cuando tenía como 11 años vine a una graduación. También recuerdo que cuando yo me gradué de la universidad tuve que venir a validar mi título aquí a este edificio, ya que la Universidad Autónoma es la única que tiene la autonomía de validar títulos en el país. Cualquiera que se gradúe de otra universidad que no sea la autónoma tiene que venir a validar su título. Por cierto, aquí en la U he visto 3 bancos por lo menos: la FICE, Atlántida y también Banred 24. Banred 24. 3. Soy estudiante de la carrera de biología, mi 4º año. Estamos detrás de lo que es el mariposario de la universidad. Aquí se encuentran diferentes especies de mariposas y también podemos encontrar diferentes especies de plantas que son donde ellos viven, su hábitat, y donde ellos se pueden reproducir. También tenemos diferentes especies de tortugas. Acabamos de descubrir algo, nos dimos cuenta que aquí los edificios tienen el nombre según las letras por el abecedario: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K. hasta acá, ¿verdad? Sí, hasta acá. Y algunos tienen 1 y 2, ¿verdad? Sí, el A1, A2, B1, B2, K1 y K2. Creo que solo eso. Ah, C1 y C2 también. Y Y J1. C3, hay un C3 también, Ah, es cierto, hay C3. C3 también. ok. que antes se llamaba el Titanic. ¿El Titanic? No se llamaba así, pero así le decían. Porque Le decían. era por las condiciones en las que se encontraba. Oh, Pero ya lo restauraron y quedó nuevo. Y este es el edificio J1. Me comentaban que aquí está la Facultad de Biología y es el edificio más antiguo de la universidad. Sí. Y hay 2 museos. El Museo de Entomología y el Museo de Historia Natural. Entomología, vamos a ir a ver insectos ahorita. Exactamente. ¿Podemos ir? Sí. Ok, vamos. ¿Sabían ustedes que dentro de la UNA hay un kinder y escuela? Hay un centro educativo, justo el que está atrás de mí es un centro educativo experimental, y me dicen que principalmente los alumnos que estudian aquí son hijos de los docentes, de las personas que trabajan para la universidad o inclusive de algunos estudiantes también que tienen hijos. Amigos, acabamos de llegar ahorita al Palacio Universitario de los Deportes, más conocido como Polideportivo. Vean nada más, tremendo edificio. Tiene un diseño arquitectónico, la verdad que bien bonito. Acabo de tirar el dron aquí y desde los aires se mira impresionante. Solamente en la cancha, ya que tiene más de 2 años de que no la usan, está un poco descuidada, pero lo demás está increíble. Este es el centro deportivo más grande de Centroamérica. Tiene una extensión de 31.000 metros cuadrados. Imagínense, está enorme. Vamos a ver si nos dejan entrar, porque no estamos seguros si podemos entrar. Por cierto, me dicen que ahora las graduaciones se hacen aquí. Ya no se hacen en aquel auditorio que les mostré anteriormente, sino ahora se hacen aquí, dentro del polideportivo. Vean nada más qué tremenda obra de arte hay aquí en la entrada. Esto no es pintura, sino que son mosaicos. Uf. Vean, esto no se le va a caer el color nunca. Está increíble la persona que hizo esto. Mi respeto, la verdad. Vean, son preciosos cada uno de los deportes que se practican aquí dentro de este palacio, cada uno de ellos representados en un mosaico: voleibol, atletismo, básquetbol, salto de barra, y por aquí también hay algunos deportes de contacto como ser el taekwondo y también obviamente natación. No, la verdad que eso está precioso, está increíble. También la arquitectura del lugar está hermoso con esos edificios de fondos allá. Bello, bello. Uf, cómo se ve toda la ciudad. El color del atardecer, increíble. Al final sí nos dejaron entrar ahí al polideportivo. Está bonito por dentro, está chulo. Las canchas que están ahí adentro tienen una de básquet, una de vóley y una de fútbol sala. Se ven ahí nítidas, como que las limpian todos los días. Por cierto, este polideportivo, este Palacio de los Deportes, es la casa de los Pumas de la UNA y fue fundado en el año del 2013, se inauguró y costó aproximadamente 700 millones de lempiras. Una obra costosa, pero linda, que le da un plus aquí a la ciudad universitaria. Y los últimos edificios que les quiero mostrar en este video son los edificios G, H e I, que son edificios relacionados a lo que son ciencias médicas. Este de aquí es el edificio de odontología. Por este otro lado tenemos el edificio de nutrición y allá más atrás tenemos el edificio de química y farmacia. Los tres están algo cerca aquí. Podemos decir que están en una de las salidas de la universidad o entradas, dependiendo por dónde vengan ustedes.
bueno amigos, de esta manera estamos llegando al final de este video. En verdad espero que les haya gustado. Estoy aquí en la salida de la universidad, que se le conoce como la entrada peatonal. Es la entrada principal, pero en este momento yo voy a salir, entonces para mí es la salida. Pero espero que les haya gustado este video, que les haya parecido interesante de este centro universitario, el centro universitario más grande de Honduras. Actualmente consta con 81,000 estudiantes matriculados en el segundo periodo del año 2022. Me despido con el lema de la universidad: Lucen auspicio, aspiro a la luz, esa luz que es el saber. Nos vemos hasta la próxima. Chao.